Hola amigos, Su Mirada, tu programa, está una semana más contigo. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí. Gracias por todas esas cosas que me decís, de las que os gustan, de las que no os gustan. Me gustaría poder sonreír más. Me gustaría no ser tan serio, o a veces no tan melodramático como me decís, pero os aseguro que intento ser yo mismo y que me gustaría sonreír más o me gustaría hacer cosas que no hago. Pero cuando uno después se sienta aquí y mira a la cámara, pues en principio lo que quiere hacer es las cosas medio bien y hasta ahora casi siempre las he intentado hacer lo más serio posible para, bueno, no me gusta la chabacanería, intento siempre huir de ella. Y bueno, pues gracias a vosotros el programa sigue adelante cada semana. Hoy tengo el placer de que me acompañe una persona que ya me ha dicho algo en la vida. Como os he dicho muchas veces, a veces los invitados que vienen pues son gente a la que yo ya he disfrutado en cierta manera y quiero que disfrutéis vosotros. Nos acompaña hoy Mariana Segura. Hola. Hola. Mariana es psicólogo y bueno, realiza multitud de cursos, realiza investigación, tiene algún libro publicado y lo que sí os puedo decir es que seguro que va a dejaros un poquito de pozo. Hoy vamos a tratar de un tema que es hoy muy moderno y que se lleva muchísimo y que no por ello deja de tener importancia, y es el tema de la autoestima. Antes quizá se llamaba el amor propio, el amor hacia sí mismo. Yo creo que para querer a los demás lo primero que tiene que hacer uno es quererse a sí mismo. Y si no quererse, que a lo mejor suena un poco cursi, sobre todo aceptarse, conocer cómo es uno y aceptar cómo es uno. Y sobre todo, si se puede cambiar lo que haya que cambiar, admitir ese cambio. Es cierto, Mariana, que cuando uno se quiere a sí mismo puede llegar a querer más a los demás. Sin duda. Cuando uno no se conoce bien, está muy centrado en su ansiedad, en sus defectos, en las cosas que querría conseguir, que querría conseguir y no consigue. Y eso bloquea de alguna manera el conocimiento a los otros y bloquea también el acceso y el amor que se puede tener respecto a los otros. Es imprescindible conocerse a uno mismo y estar suficientemente relajado y no estar teniendo que atenderse todo el tiempo para poder atender a otros y llegar a quererlos. ¿Cómo puede alguien mejorar su autoestima? Pues el primer paso, tú lo has dicho muy bien, es conocerse. El primer paso es saber qué elementos de uno mismo son positivos, son convenientes, son nuestras competencias y nuestras virtudes, y apoyarse en ellos para luego atreverse a conocer la otra parte, la cara, digamos, oscura, en el sentido de nuestra vulnerabilidad y los elementos en los que fallamos o que son de alguna manera, digamos, donde somos frágiles, donde somos más vulnerables. Y por último, conocer algo muy importante, que es lo que nos motiva, es decir, conocer aquello hacia lo que tendemos de manera natural. Una vez que conocemos esos tres bloques de, digamos, de ser uno mismo, a partir de ahí es mucho más fácil cambiar, como decías, pequeños elementos para llegar a una meta personal que nos hace sentirnos a gusto. Pero bajando un poco esto, Mariana, un poco más, vamos a, ¿cómo puede una mujer, un hombre, sentirse a gusto consigo mismo si dices que peso 10 kilos más, es que el pelo que tengo no me gusta, es que, no sé, no me gusta cómo hablo? En esos casos que algo no nos gusta, eso tenemos que quererlo y aceptarlo o lo podemos cambiar. ¿Cómo vamos dando esos pasos para mejorar esa autoestima? Tenemos que saber si eso que no nos gusta porque los demás dicen que no está bien, o no nos gusta porque para nosotros es importantísimo. Ese es el primer paso, porque a veces nos dejamos llevar por modas o por opiniones de otros y realmente para nosotros no es tan importante. No es tan importante pesar unos kilos menos, no es tan importante parecer más joven o no es tan importante pues ascender en el trabajo. Por eso, ya digo, es imprescindible conocer lo que nos motiva, lo que queremos de verdad. Si esa parte que no nos gusta no es muy importante, es mejor aceptarla y dejarla. Ahora, si de verdad para nosotros es algo central, sí que debemos empezar, por decirlo así, un plan de cambio realista
y en el que no apostemos demasiado de nosotros mismos, sino que simplemente poquito a poco, progresivamente nos vayamos acercando a ello. Es más importante cambiar de nosotros cosas como nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de distribuir el tiempo. Eso es mucho más rentable, más positivo, que cambios como quitarse unos kilos de encima que en realidad no le importan prácticamente a nadie, aunque las revistas nos estén diciendo que sí. Y Mariana, ¿cuál es el paso entre la autoestima, el amor a sí mismo y el egoísmo? ¿Hay algún paso? ¿Dónde está ese equilibrio entre decir me acepto tal y como soy, o soy magnífico, soy maravilloso? Quiero decir, ¿cómo puede darse uno cuenta de dónde está ese equilibrio? Es una pregunta realmente importante, porque estamos en una época en que a veces se exagera lo de la autoestima en el sentido de que no nos importen los demás, de que no sintamos nada por los demás, de que incluso no seamos capaces de sacrificarnos o de dar algo por los otros. Y ese es un camino equivocado. La autoestima está unida estrechamente a la estima a los otros y a la estima que los otros nos tienen a uno. Uno no puede acrecentar su autoestima prescindiendo de los demás o cortando de alguna manera sus afectos hacia los otros. Hace poco oía que una persona me decía, es que mi padre está muy enfermo y está mayor, pero yo no voy a permitir que me moleste trayéndomelo a mi casa o quitándome tiempo para mí mismo, cuidándole. Eso es un planteamiento erróneo que se ha exagerado y en esta época estamos tendiendo, ya digo, a una visión excesiva. Autoestima es conocerse y querer lograr los propios objetivos. No es prescindir de los demás ni dejar que los demás nos afecten o nos importen menos. Y un poco relacionado con todo esto que estamos viendo, hay gente también que se dedica sistemáticamente a machacarnos la autoestima. Es decir, efectivamente. A decirnos que tú eres un pollo, aunque a lo mejor eres un águila, pero no te dicen... Y tú sabes dentro que tú llevas fuerza, pero poco a poco te van limando, te van cortando las alas, te las van cortando, y quieres remontar el vuelo y al final no puedes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo identificarlos? ¿Y qué podemos hacer una vez identificados para que esa autoestima no nos la machaquen? Sí, este es un tema también relacionado, que es el de la autoafirmación ante otros, que es central también para mantener una autoestima adecuada. Pueden ser cualquiera, puede ser nuestra madre, puede ser el marido o la mujer, puede ser incluso un hijo ya un poco mayor que coja, digamos, el ritmo y consiga aplastar a su madre o a su padre de una manera progresiva e insidiosa, pero logre aplastar, ya digo, esa autoestima. Puede ser cualquiera. Hay personas a las que les gusta, desgraciadamente, mucho ejercer el poder sobre otras. Y a veces lo ejercen desde cualquier posición, incluso aunque no tengan autoridad real. Contra esas personas hay que estar bastante alerta y no jugar nosotros su juego llegando a machacarles a ellos, sino simplemente autoafirmarnos en las pequeñas cosas. Decir no es una de las bases fundamentales para ejercer la autoafirmación y acrecentar la autoestima. Saber decir no cuando tenemos claro que no queremos eso que se nos plantea. Saber mantener una oposición contraria a los de los demás. Saber decir yo valgo aunque tú no me estés valorando. En voz alta y ante los demás es como hay que ejercer la autoestima. La autoestima, como la autoridad, si no se ejerce, la perdemos. No es algo interno, no es algo que uno dialogue consigo mismo, es algo que está ejerciendo, que estamos ejerciendo continuamente ante los demás. Y si no la ejercemos, eso se va quedando pequeño y llega un momento en que no nos sentimos, no sabemos dónde estamos, nos diluimos y nos perdemos. Pero entonces, por ejemplo, un hijo le dice a su madre que no, o a su padre ante algo que puede ser injusto o no, pero sí que el padre sentirse o la madre mal porque le ha dicho a su hijo que no. Sin embargo, lo más lógico en ese caso sería decir que no. ¿Cómo armonizar eso? Quizás es que nos falte madurez para plantear cosas y luego no saber aceptar el no. Es decir, hay veces que pedimos cosas, como tú bien decías, pues que son injustas, sí, y esperamos el sí del otro por naturaleza, cuando quizá el otro tendría que decir que no, que es lo más lógico y lo más normal porque supone un esfuerzo grandísimo para esa persona o no es capaz de hacerlo en ese momento. Efectivamente. Entonces, es que quizá también estamos pidiendo a todos, incluso a nosotros mismos, por encima de nuestras posibilidades.
En muchos casos sí, y a veces es un ejercicio del poder, ya digo, gratuito, es decir, uno exige, oprime o aplasta sin ningún objetivo concreto, simplemente para ejercer el poder. Tenemos casos de parejas en que uno de los dos acaba totalmente anulado porque el otro utiliza la relación de pareja casi exclusivamente como una vía de autoafirmación excesiva, es decir, de aplastamiento del otro. Por eso, ya digo, es tan importante que uno se siga queriendo en el sentido de descubrir y de reconocer cuáles son sus límites, sus parcelas de independencia, de opinión, de sentimientos, de deseos, y las reivindique, las plantee en voz alta. Eso sí, de una forma adecuada, porque claro, el problema aquí es que si saltamos a una crispación, a un enfrentamiento con el otro, a una falta de respeto con el otro, entonces el círculo se cierra y ya lo que hay es una agresión mutua. Tiene que ser de una manera serena, tiene que ser de una manera respetuosa, sin enfrentamiento, y eso es muy difícil si llevamos mucho tiempo sin autoafirmarnos, porque ya hay una especie de caldera dentro que hace que el más pequeño detalle sea una gran causa de guerra, ¿eh? Por eso hay que hacerlo, ya digo, diariamente, para que no haya agendas ocultas, para que sea cotidiano el que uno exige y hace respetar sus propias opiniones o deseos. Pues amigos, yo creo que lo que Mariana nos está diciendo a veces lo tenemos ahí, lo podemos aplicar. Es decir, sé tú mismo, gana tu espacio, tu zona vital y bueno, hay veces en las que a un hijo, al esposo, a la esposa, a cualquiera hay que decirle que no, y a veces tenemos que decir que no y se siente uno mejor y cuesta la primera vez y cuesta la segunda, pero si hay que decir que no y es justo decir que no, se dice que no. Y yo creo que esa autoestima se gana a través del amor. El amor es la solución a ese a veces problema de falta de autoestima, es amor hacia ti mismo y amor hacia los demás. He querido aprender de lo que ibas diciendo que había algo que solucionaba todo ese problema, es el amor. Pero no está tan manido esa palabra. ¿Qué tipo de amor? ¿Qué significa amor? Caramba, qué pregunta. Es una pregunta complicada, pero importante. El amor sería, de alguna manera, la unión de todos los sentimientos positivos hacia algo o hacia alguien. Tiene que ver con los sentimientos, con lo afectivo, pero tiene que ver también con la atracción y con lo que uno quiere para sí mismo y con dónde quiere estar. Sobre el tema de atracción se ha escrito mucho y se plantea que nos atrae, lo mismo que en la física, lo que atrae a otro cuerpo es aquello que hace que nos desplacemos hacia un lugar, que queramos estar donde está el otro, que nos guíe en cierta manera. El amor nos cambia y nos guía y nos orienta en una dirección de mejora, cuando es un amor auténtico y un amor positivo. Entonces, esa es la mejor definición del amor, sería una vía para la mejora, para la progresión, para el crecimiento personal, para dirigirnos hacia aquello que realmente queremos, hacia aquello que realmente somos nosotros mismos y que solos quizá no lo podemos conseguir. Pero hay mucha diferencia entre ese amor de pareja, que es el que casi siempre entendemos, el amor de novios, el amor de matrimonios, o me estás hablando de un amor más general, ¿verdad? Sí, de un amor que se puede dar, pues casi, ya digo, hacia cualquier persona y en cualquier contexto. Entonces, el amor significa, incluso ese amor propio, ese amor hacia los demás, es un poco el entregarse, el darse, y cuando más te das, más recibes. Sí, pero entregarse, en teoría, claro, hay que entregarse estando orientado hacia lo que uno quiere, ¿eh? Esto parece muy abstracto, pero en la práctica yo creo que quienes nos están viendo saben en cierta manera a lo que me refiero. Es decir, hay veces que sabemos que ese camino que estamos recorriendo no es el nuestro, no queremos estar ahí, no queremos estar con esa persona. Los sentimientos que tenemos hacia ciertas personas son a veces muy pragmáticos, de es cómodo, es que si no va a ser muy complicado separarme, pero no es algo que nos haga crecer. Yo siempre digo que dos personas, sean pareja o no, están bien juntas si la suma de los dos, la unión de los dos, es mucho más que uno y otro por separado. En muchas ocasiones es al revés. La unión de los dos hace que sea, digamos, el resultado mucho menos que uno y otro por separado, porque se empobrecen mutuamente, porque se limitan, porque uno machaca al otro, como decíamos antes. Eso es lo que hay que rehuir y hay que escapar de ello, ¿eh? Porque hay vías de relación con las personas que nos enriquecen y otras vías que nos empobrecen tremendamente. Me deja un poco sorprendido esta afirmación, pero sí que es cierto que
que hay veces que hay que ser valiente y tomar decisiones, pero que incluso la decisión de seguir incluso dentro del matrimonio, sí es para ganar, ganar, como decía Eso es. Kobe, siempre que sea para ganar las dos partes, no ganar uno y que el otro esté sometido, siempre será bueno. Pues Mariana, yo quisiera conocer algo tuyo y nuestros televidentes, pues seguro que también. ¿Recuerdas algo de tu infancia? Pues sí, yo soy granadina, yo soy andaluza y llegué a Madrid pronto, con 11 o 12 años, y yo recuerdo de mi infancia sobre todo los paseos por la Alhambra. Yo recuerdo, y cada vez me siento más andaluza y me gusta más la ciudad de Granada. Volvería allí si tuviera ocasión, pero ya estoy establecida en Madrid. Yo recuerdo los paseos por la Alhambra, jugar. Yo recuerdo ir a la Alhambra a jugar, como quien juega en un patio del colegio, de la casa, pues oyendo el agua correr, oliendo a verde y con la sensación del frescor de la Alhambra, que para mí es un lugar absolutamente privilegiado. Yo creo, y ahora que, bueno, que trabajo en temas de comunicación, tengo la convicción de que el espacio donde uno está, por eso el proyecto que yo llevo se llama Espacio Común, el espacio donde uno vive, donde nace, tiene mucho que ver con cómo somos y le debemos mucho. Y para mí esos espacios de mi infancia y de Granada son algo valiosísimo que recuerdo como un marco fantástico para crecer en él, ¿no? Y si pudieras borrar una palabra del diccionario que no te gusta, ¿tienes esa opción? ¿Qué palabra te gusta? Pues probablemente intolerancia. Es decir, todo lo que significa ser intolerante con cualquier cosa, con los demás, con los diferentes, con la intolerancia y la mediocridad, que normalmente van muy unidos, es decir, personas que creen valer más que los demás y eso se lo hacen pagar a los otros sin ningún derecho. Eso es de alguna manera la raíz de muchas injusticias y de mucha violencia en el mundo y eso es probablemente lo que menos me gusta. Seguro que se puede sentir uno orgulloso de algo y sobre todo ese orgullo sano. ¿Tú de qué te sientes orgullosa? Pues yo me siento orgullosa de conocerme un poco y de no haber renunciado a las cosas que quiero, a pesar de los años que tengo, y de seguir... bueno, dejemos el tema porque mi cumpleaños es la semana que viene. ¿Sí? Entonces, sí, yo me siento orgullosa de que las cosas que me han gustado me siguen gustando. La música, la psicología, la relación con la gente, siguen estando ahí como, digamos, como imanes que llevan mi vida, ¿no? Aunque a veces pues, sea difícil reconocer esos valores porque uno va muy deprisa y hace demasiadas cosas, pero siempre están ahí, recordándome que eso es lo que me interesa y eso es a lo que no hay que renunciar. Es decir, desde que te fijaste en principio una meta, estás a por ella con todas, ¿no? Sí, y como se me aleja y se me aleja cada vez más, pues siempre está ahí. Sí. Eso es bonito. Cuando se habla de la gente somos todos, pero a veces yo noto que hablamos demasiado de la gente en tono peyorativo. ¿Qué sientes tú hacia la gente? ¿Qué es la gente? La gente son personas y las personas son individuos diferentes entre sí y unidades completas y fantásticas con una variedad y con una, digamos, con una especificidad, es decir, cada persona es distinta y esto, aunque sea un tópico decirlo, hay que aceptar que es así y cualquier teoría o cualquier régimen político o social que intente sumar las personas como, digamos, como igualdades y hacer un conjunto global está equivocando lo que es el ser humano. El ser humano se basa en la diversidad, en la diferencia entre unos y otros, y en eso nos tenemos que basar nosotros como individuos para buscar la autoestima. No en ser igual a un criterio, igual a las modelos o igual a lo que se propone en las revistas, sino buscar el criterio de quién soy yo, parecido a mí mismo y diferente al resto. Y eso es lo más importante. Mariana, ¿me vas a permitir que abuse en este caso de tu experiencia y de tu formación? Pero ayer me sorprendió, porque está ahí en los medios de comunicación, cómo ha podido un padre que, bueno, pues que está recién separado de sus hijos, que lleva 10 días separado, y bueno, pues ha cogido y
no sé si conoces el tema, se ha suicidado y ha matado a sus niñas con 4 años. ¿Qué se puede pasar por la mente de una persona para hacer algo así? Desde el punto de vista, no sé, de la medicina, de la psicología, es que no logro llegar a entender eso. Sí, más que por la mente se pasa por el cuerpo entero. Es decir, es una sensación de impotencia y de incapacidad para enfrentar lo que esa persona está viviendo. Seguro que lo de sus hijas, lo de ese día, fue la gota que colmó el vaso de una historia probablemente muy larga en la que esa persona no tenía recursos ni capacidad personal para enfrentar lo que tenía que vivir. Vivimos en una época de gran soledad, de gran dificultad de comunicación, de muchos aparatos de comunicación y muy poca comunicación humana, y de una incapacidad para acceder a los afectos y a la ayuda. Los círculos sociales son muy pobres, las personas se sienten muy aisladas y con poca capacidad de llegar a los otros y pedirles ayuda. Y por eso llegan a situaciones tan extremas y no se sienten capaces de enfrentar lo que tienen que enfrentar, y en esa especie de colapso personal pues acaban haciendo cosas de ese tipo. Pues yo os quiero decir a todos los que nos estáis viendo que de verdad, si lo estáis pasando mal, si estáis en una situación tensa, que no es posible llevarla tú solo, pide ayuda. Seguro que siempre hay alguien para atenderte, o en los servicios públicos, o vía privada, o alguien de la iglesia, o algún amigo. Lo cierto es que solos, como soñamos, no podemos arreglar todas las cosas. Podemos soñar solos, pero la vida hay que vivirla en sociedad. Somos animales sociales, hombres sociales, o personitas, diría yo. Lo que no somos pollos. Y os lo digo esto porque algunos ya me habéis oído un cuento que le quiero dedicar a Mariana, nuestra invitada, y a vosotros también. Y es que hay veces que uno vale muchísimo. Vosotros valéis muchísimo, seguro. Y alguien se empeña en decirnos que somos, cuando somos águilas, por buscar un símil, ¿no? Cuando somos águilas reales, alguien se empeña en decirnos que somos pollos. A veces uno se lo cree y bueno, pues acaba siendo eso. Un poco aludiendo a lo que tú decías. Dice así el cuento. Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba a unos metros por el aire, al igual que lo hacían los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos?, decía. Pasaron los años, muchos años, y el águila se hizo vieja, un poquito mayor, como se dice ahora. Un día divisó muy por encima de ella, en el límpido cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes del aire, moviendo apenas sus alas doradas. La vieja águila miraba asombrada hacia arriba. «¿Qué es eso?», preguntó a una gallina que estaba junto a ella. «Es el águila, es el rey de las aves», respondió la gallina. «Pero tú no piensas en ello, tú y yo somos diferentes». De manera que el viejo águila, no volvió a pensar nunca más en ello y murió creyendo que era una gallina de corral. A veces hay gente, ¿verdad?, que no sabe lo que vale y alguien se empeña en machacarnos y decirnos que no valemos eso que valemos. Sin duda. ¿Qué consejo le daríamos a esas personas? Pues a esas personas que no pierdan más tiempo y que sin hacer un gran acto revolucionario, pero muy poco a poco, se planteen como meta, mejor a corto plazo que a largo, el empezar a crecer y el empezar a que las alas le crezcan y que sin demasiado riesgo, porque esto hay que decirlo, hay psicólogos y personas que aconsejan grandes heroicidades que nos queman en el intento y no se puede ser así de irresponsable. Hay que ir poco a poco, pero sin abandonar la meta de llegar a ser nosotros mismos porque además ese cuento es así, pero también sirve a la inversa. Si cogemos a un pollo y le empezamos a educar como un águila, acaba siendo un águila. En los seres humanos es así y no hay fronteras. No hay fronteras si realmente trabajamos y, como tú decías, si nos rodeamos de personas que nos puedan ayudar y entender.
Muy bien, Mariana. Nos has traído un libro, ¿verdad? Sí, yo estaba leyendo aquí en el tren la trilogía de Nueva York. Es de Paul Auster y es un buen libro. Además, como las buenas novelas, siempre psicológicamente es impecable. Y habla de la identidad y habla de la pérdida de la identidad precisamente por la falta de afectos y de cómo buscarse a uno mismo. Lo recomiendo fervientemente. Pues yo también, como sabéis, pues desde aquí también queremos potenciar pues esta faceta humana que decía Unamuno que cuanto menos se lee, menos daño hace lo que se lee, y cuanto más se lee, bueno, más se ayuda a uno a sí mismo. Entonces, bueno, pues hoy acabamos, amigos, este programa que, bueno, como siempre, lo que quiere es estar un poquito más cerca de vosotros. Os repito que no queremos sentar cátedra de nada, queremos daros una visión de cómo entendemos las cosas, el invitado, y bueno, pues yo en la medida en que puedo ir dirigiendo o actuando desde dentro del programa, pero vosotros sois los verdaderos protagonistas. Os quiero ver aquí, quiero hacer un día un programa de risa y reírme mucho, pero para eso necesito un invitado que me haga mucho reír o que nos haga mucho reír. Y mientras tanto, pues trataremos temas de estos que os interesan y que alguien los sugirió. Gracias, Mariana, por haber venido. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.